Vamos a su clase 40, a su página 40, perdón, a su clase número 9, que son las unidades básicas de la comunicación. Para una buena comunicación no solo es necesario tener un tipo de lenguaje, ¿verdad? El lenguaje puede variar según sea pues un coloquial, un jurídico, un administrativo, un narrativo. Entonces, en cuanto a las unidades básicas de la comunicación, puede ser tanto expresivas, en la manera en que nosotros gestionamos al estar hablando, expresamos algunas ciertas citas al estar comunicándonos. Entonces, vamos a ver, vamos a adentrarnos a las unidades básicas en su página 40. Desde mediados del siglo XX, la lógica siempre ha tenido un gran impacto mundial. Tal vez a causa del auge de lo que son las teorías lingüísticas o del desarrollo de los sistemas computacionales, que es a base de la lógica. Vamos a recordemos pues que el lenguaje se puede utilizar de diversas maneras, es decir, que tiene diferentes funciones. Por ejemplo, puede ser expresiva, apelativa, metalingüística y referencial. Expresiva se usa para comunicar los sentimientos de otra persona. Es importante que aclarar que no sirve ni para decir verdades ni para decir mentiras. Es, hace, es como una función nada más de referencia, ¿ok? Por ejemplo, aquí yo les puse un ejemplo, pues él diría, pues qué frío hace, ¿no? O otro ejemplo, qué buen partido, o qué ejercicio tan difícil. En cuanto a la apelativa, en esta se ocupa para dar órdenes e influir en las otras personas mediante lo que se les solicita. Por ejemplo, vete a tu cuarto, tráeme esto, tráeme una naranja, estudia, haz tu tarea, etcétera. En cuanto al referencial, sirve para hablar sobre lo que pasa en el mundo o en el interior de un sujeto, acerca de lo que esto cree. ¿Sí? Nosotros creemos que, pues, por ejemplo, esta carita es felicidad, ¿sí? Esto es de risa, esto es, no sé, intelectual, ¿verdad? Entonces, es lo que nosotros creemos. En cuanto a la metalingüística, aquí nos permite hacer un análisis del mismo lenguaje y sobre lo que las palabras significan. Por ejemplo, los diccionarios, las enciclopedias, este, etcétera. Si hacemos nosotros una investigación más profunda acerca de la manera como el lenguaje se desarrolla, pues vamos a encontrar diferentes usos, ¿verdad? Y analizar estos usos del lenguaje, vamos a concluir que cuando se dice que algo se realiza con cierto tipo de acción, ya sea una oración o locución, se enmarca siempre en un contexto definido, ¿sí? Lo cual exige determinadas condiciones. Recientemente, este autor John Searle encontró que los actos del habla son unidades más básicas de la comunicación lingüística. Y él asumió un principio conocido como el principio de expresabilidad, que sostiene que para todo aquello que queremos decir existe un significado posible que cualquier otra persona pueda comprender. Bueno, por ejemplo, así como el hablante desencadena 3 actos de comunicación cuando participe en un proceso comunicativo, que son locutivo, ilocutivo y perlocutivo. Vamos a ver cada uno. El locutivo comprende el nivel semántico en los actos del habla y puede condicionarnos los términos de análisis en las dimensiones de la verdad. Por ejemplo, hace mucho frío en este pueblo, ¿sí? Lo que busca es emitir aquí palabras o reglas gramaticales.
El hilo locutivo comprende el nivel pragmático en los actos del habla, a saber que buscan determinar el modo de comunicación. Por ejemplo, necesito un buen café caliente. ¿Sí? Y en el perlocutivo comprende el nivel del efecto o las consecuencias que el acto del habla puede provocar, sin que sean las mismas intenciones de quien habla. Por ejemplo, el receptor lleva al emisor a un bar donde puedan entrar en calor, tomar un buen café caliente. ¿Sí? En su página 41 vamos a elegir a qué tipo de lenguaje corresponde estos enunciados. Y esto lo van a subir a su plataforma de Claro. Ya para finalizar, los actos del habla no se cumplen por confusión o por equivocación, como por ejemplo cuando alguien hace una promesa que no cumplirá. Esto para ser nuestro autor determina las condiciones que hace posible que los actos del habla siempre se lleven de manera eficiente. Por ejemplo, para Sir significa, él propuso estas 4 reglas, ¿sí? La regla de la sinceridad, la regla del contenido, la preparación del discurso y de la esencialidad. Por ejemplo, para este autor, la regla de sinceridad consiste en el que se establezca un diálogo con otra persona y se realicen preguntas o una petición al otro, sobre todo que sean directos y honestos con lo que van a responder. En cuanto a la regla de contenido, es aquella en la cual se solicita que durante un diálogo toda persona señale o remita un significado. Por ejemplo, que guarde un sentido lógico a todo lo que se propone. ¿Sí? Y en cuanto a la regla de discurso y regla de esencialidad, en cuanto a la de discurso, es aquella que establece, obviamente, las condiciones de diálogo, es decir, pone límites definidos sobre todo lo que quiere abordar. Y la de esencialidad pretende que durante un diálogo los interlocutores tengan el compromiso de asumir aquello que se ha señalado y se ha defendido. Aquí les puse estas reglas que maneja el autor de, de los principios de expresibilidad, que es John Searle. ¿Ok? John Searle. ¿Ok? Bueno. Entonces, pues eso sería todo en esta clase.